Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Por tanto, el mecanismo general de la contracción y la relajación muscular es lo que vamos a intentar ver ahora, a ver cómo se da este proceso. Que quiero recordar que os lo comenté, pero menos en profundidad de lo que lo voy a hacer ahora. Se genera, por tanto, un potencial de acción, viaja desde la motoneurona, que proyecta su axón, hacia el músculo. Esta sinapsis, que se da en ese punto que hemos dicho, que era la placa motora, produce que se haga de manera especializada y reciba, como digo, este nombre, placa motora o unión neuromuscular, súper importante. Bien, llegados a este punto, evidentemente eso hace que haya un súbito cambio de voltaje que conduce a la apertura de los canales de calcio, voltaje dependientes, en el caso del músculo estriado. El incremento de esa concentración de calcio intracelular en el botón terminal de la motoneurona conduce a la liberación de la acetilcolina, que es el neurotransmisor o la molécula que nos va a permitir que por exocitosis en la propia hendidura sináptica, ¿vale? Ese punto de unión entre la neurona y el músculo, se dé nada más y nada menos que la fusión de esas vesículas sinápticas con acetilcolina desde la membrana presináptica y lleguen hasta los receptores postsinápticos de tipo además nicotínico que estarán acoplados a un canal de sodio ligando dependiente, de manera que la unión de esas dos moléculas de la acetilcolina con su receptor harán que aumente la permeabilidad de las fibras musculares para el sodio. Eso hace que la acetilcolina se presente en el espacio sináptico y es rápidamente, de hecho, degradada por enzimas llamadas acetilcolinesterasa, sobre todo, evitando la estimulación sostenida de la fibra muscular, porque si no, yo todo el rato recibo acetilcolina y entonces todo el rato tengo contraído el músculo. Eso no tiene ningún sentido. Nosotros generamos acetilcolina para generar el impulso, para generar el estímulo, pero ya está, no generamos más. La entrada inicial del sodio conduce a la activación de los canales de sodio voltaje dependientes, produciéndose un potencial de acción que se transmite a lo largo de todo el sarcolema y viaja hacia el interior de la fibra a través de los túbulos T, hasta la membrana del retículo sarcoplásmico, donde facilitará la liberación del calcio de su interior por medio de los canales de calcio voltaje dependientes, incrementándose así su concentración intracelular. Mientras ya estamos teniendo este proceso, se recupera y se degrada la acetilcolina para que se cese el proceso del estímulo o el impulso nervioso. Bien, el calcio, por tanto, mientras tanto, dentro de la célula, va a permitir que se una a la troponina C, debilitando la unión de la troponina 1 y la actina, y desencadenando, por tanto, el proceso de la contracción. La tropomiosina se desplaza longitudinalmente, dejando así al descubierto los sitios activos de la G-actina. La cabeza de miosina hidroliza al ATP uniéndose con la G-actina y realizando un movimiento, por tanto, de flexión o efecto cremallera, también llamado así, que provoca el desplazamiento longitudinal de los filamentos de actina y miosina, acortando así el sarcómero, que hace que varíe la banda I y no la A, lo que constituye el proceso de la propia contracción o el proceso contráctil. El calcio también intracelular suele almacenarse de nuevo, ya una vez se ha utilizado, se recupera y se realmacena en el retículo sarcoplásmico, a través de una bomba de calcio localizada en su membrana. Esto conduce al cese de la contracción precisamente hasta que llegue un nuevo potencial de acción que vuelva a estimular que salga ese calcio. Cuando aumenta la frecuencia de llegada de los estímulos nerviosos hasta el músculo esquelético, aumenta la fuerza de contracción por momentos.
Las fuentes de energía, precisamente para la contracción y la relajación muscular, ya que lo acabamos de ver cómo se da, son muy importantes, porque el ATP necesario para la contracción muscular en esa activación y relajación, como digo, de la cabeza de miosina, que es lo que hace que haya ese efecto cremallera y por tanto contracción, gracias también al bombeo de calcio al interior del retículo sarcoplásmico, el bombeo de sodio y potasio a través del sarcoplasma y el sarcolema para el mantenimiento del potencial de membrana y para la transmisión del potencial de acción, procede de diferentes fuentes. Claro, el ATP no sale de la nada. Las diferentes fuentes son la fosfocreatina, también llamada creatina fosfato, incluye un enlace fosfato de alta energía, ya os hablé de ella en bioquímica, y os recuerdo que permite la síntesis de ATP mediada por la creatina fosfoquinasa, la CPK, a través de la siguiente reacción, que es el ADP más el fosfato de creatina, que va a dar ATP más creatina. La reserva muscular de la fosfocreatina es la reserva inmediata de energía para la contracción muscular sostenida y es escasa, permitiendo una contracción muscular breve de entre 5 y 8 segundos. El glucógeno muscular también es súper importante, ya hablamos también del glucógeno en su momento y de cómo se regulaba, pero resulta que la reserva de energía que teníamos de glucógeno y que por medio de la glucogenólisis os recuerdo que existía, por favor, y yo si no, bioquímica, si no os acordáis de que la glucogenólisis, porque es muy importante para entender este proceso, pero bueno, que sepáis que la glucogenólisis era precisamente el rompo el glucógeno, ¿vale? A efectos prácticos y en versión más resumida imposible. Permite obtener, por tanto, el glucógeno roto y, por tanto, la forma más sencilla de tener glucógeno es la glucosa. Por tanto, permitía obtener glucosa y a partir de esta obtener así el ácido pirúvico y el láctico también, el ácido láctico. Esta escisión enzimática rápida del glucógeno proporcionaba una energía para la síntesis de ATP que puede emplearse directamente, por ejemplo, para la contracción muscular o para reconstruir los almacenes de la fosfocreatina que acabo de comentar anteriormente. A su vez, en condiciones aerobias, es decir, cuando hay oxígeno, los productos de la glucólisis, otra ruta de la que ya hablamos también de ella en bioquímica metabólica, pueden emplearse como fuente de energía para el metabolismo oxidativo. Sin embargo, cuando había condiciones anaerobias, es decir, faltaba el oxígeno, la velocidad de formación de ATP es 2,5 veces más rápida que con la fosforilación oxidativa, si bien la acumulación del ácido láctico en el músculo suele hacer que no pueda mantenerse la contracción obteniendo energía de esta manera más allá de 1 minuto aproximadamente. Es decir, podéis hacerlo en un momento determinado, pero realmente si obtenéis energía de esta forma y no tenéis oxígeno suficiente, os durará muy poco la contracción. Los triglicéridos también son otra fuente de ATP porque se encuentran almacenados en las células musculares y proporcionan por hidrólisis de ácidos grasos precisamente que puedan utilizarse directamente mediante la captación del torrente sanguíneo y también mediante los procedentes de los triglicéridos del tejido adiposo y otras localizaciones distintas también del músculo. Os recuerdo que los ácidos grasos proporcionan energía mediante la beta-oxidación que tiene lugar en las mitocondrias. Nuevamente, iros a ver bioquímica metabólica si no sabéis de qué os estoy hablando. La glucosa sérica, por su parte, es que las células musculares utilizan la glucosa sérica porque pueden captar directamente esta glucosa de la sangre gracias a la insulina. Por eso se llama glucosa sérica. El 95% de la energía que utilizan los músculos para la contracción sostenida a lo largo del plazo o a largo tiempo procede del metabolismo oxidativo a través del ciclo de Krebs, que os recuerdo también en bioquímica metabólica, os lo podéis ir a cotillar, y está nutrido a partir del glucógeno muscular, de la glucosa sérica y de la obtención del glucógeno de otras localizaciones, así como del catabolismo proteico o incluso de la beta-oxidación de los ácidos grasos a partir de la sangre procedente de triglicéridos y de otras localizaciones o, como digo nuevamente, del propio músculo. Es decir, que fijaos de todas las fuentes de donde viene el ATP para que nosotros podamos contraer un músculo, nosotros y muchísimos otros animales. Las eficiencias de la contracción muscular y la velocidad de la contracción también son importantes, ya que la eficiencia del músculo, en tanto que no deja de tratarse de una maquinaria que se defiende o que se define como el porcentaje del aporte de energía que se convierte en trabajo en lugar de calor, en el músculo normalmente la eficiencia es menor del 25%, mientras que el resto del aporte energético normalmente sí que se convierte en calor. Si bien es verdad que esta baja eficiencia es explicada porque la mitad de la energía de los nutrientes se pierde en el proceso de la formación del ATP y a su vez solo el 45% de la energía procedente de ATP se convertirá en trabajo.
La eficiencia muscular máxima normalmente se produce cuando el músculo se contrae a una velocidad moderada, cuando la velocidad de contracción es en torno al 30% de la velocidad de concentración máxima, por tanto. Las contracciones más lentas o sin movimiento favorecen la liberación de pequeñas cantidades de calor de mantenimiento durante la contracción, incluso si se realiza un trabajo escaso o nulo. Por otra parte, en contracciones demasiado rápidas, se utilizan grandes cantidades de energía para superar la fricción viscosa del interior de la fibra muscular. Con respecto a la velocidad de la contracción, también he de deciros que depende fundamentalmente de la carga a la que está sometida. Cuando se aplican cargas, la velocidad de contracción es más lenta cuanto más grande sea la carga. Cuando la carga se iguala a la tensión que el músculo puede soportar, la velocidad se hace cero, es decir, lo que es lo mismo, a pesar de estar el músculo activado, no puede haber contracción. Las características de la contracción global. En cuanto al músculo, hay que tener en cuenta que la contracción isotónica frente a la isométrica es muy importante. ¿Y qué es una contracción isotónica y qué es una contracción isométrica? Bueno, pues una contracción isotónica sería la contracción muscular que se denomina isotónica, es cuando el músculo se acorta, pero la tensión del mismo permanece constante durante toda la contracción. Las características de esta contracción isotónica dependen de la carga contra la que se contrae el músculo, así como la inercia propiamente de la carga que tengamos. Isotónica, por ejemplo, y concéntrica. Es lo que ocurre cuando hay acortamiento de las fibras. Es muy típico, por ejemplo, para levantar un peso con el brazo, por ejemplo, no con el bíceps. Ahí, pum, levantas el peso. Eso es una contracción isotónica y concéntrica. Otro tipo de concentración isotónica, que en este caso sería la excéntrica, es cuando hay un alargamiento resistido de las fibras. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que bajar un peso muy lentamente, porque imaginaos tenéis una caja con cerámica muy cara de vuestra madre, de vuestro padre o de quien sea, y la tenéis que dejar con mucho cuidadito, pero eso pesa más que un muerto. Pues ahí estaríais haciendo una contracción isotónica y excéntrica. Y la isométrica, que es una contracción que se produce normalmente cuando aumenta significativamente la tensión del músculo, pero no se aprecian cambios en su longitud. Es decir, el músculo no se va a cortar durante la contracción, ¿vale? Es solamente algo más mantenido. Isométrica, yo creo recordar que a mí me pusieron el ejemplo, no lo tengo aquí apuntado, pero yo juraría que es cuando estás estático, cuando estás quieto, cuando por ejemplo te mantienes de pie, hay una cierta contracción en los músculos para mantenerte de pie, pero es una contracción que no requiere de una gran característica o una gran contracción como tal. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.